saludamos con Augusto Espín, ministro de Sectores Estratégicos. Ministro, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Con usted, pues, acordamos hablar sobre el tema de los negocios de petróleo. Durante estos últimos días se ha entregado una información que realmente ha dejado y ha sembrado muchas dudas en los ecuatorianos, y es sobre concretamente la negociación de petróleo con Petrochina. Y doy solamente un antecedente para iniciar la conversación. Cuando el gobierno nacional dijo que iba a hacer negocios directamente de gobierno a gobierno o de empresa estatal a empresa estatal, como es este caso, Petroecuador con Petrochina, supuestamente iban a eliminar los intermediarios, y de esa manera el Ecuador iba a evitar esos pagos de estos intermediarios e iba a ganar más dinero por la venta de cada barril de petróleo. Sin embargo, en la práctica estamos viendo que se han presentado documentos, transacciones, facturas, mails, en donde se evidencia que el señor Enrique Cadena fue el intermediario de la venta de petróleo entre el Ecuador y Petrochina. ¿Qué pasó? Bueno, Janet, buenos días a la audiencia. En primer lugar, mi solidaridad con usted en este tema terrible de lo que ha venido viviendo. Creo que en realidad la violencia nunca debe ser una alternativa para nuestra sociedad. Contestando su pregunta, esencialmente lo que aquí tenemos son contratos a largo plazo de provisión de petróleo que le garantizan, por un lado, al país tener un comprador en tiempos en los cuales puede haber sobreoferta en el mercado, como el momento actual. Y evidentemente a la compañía que le vendemos le garantiza también una provisión estable de crudo. Respecto a con quién estamos haciendo este negocio, lo estamos haciendo no con una empresa pequeña, no con una empresa de las que se ha referido usted, sino directamente con Petrochina, que es la empresa 1, creo que en este momento 2 en el mundo en comercialización de petróleo. Estamos haciéndolo con una empresa mayorista, sí, con una empresa más grande del mundo que comercializa petróleo, con esta modalidad que se llama contratos a largo plazo, provisión de crudo a largo plazo. Entonces, ¿usted negaría que esté intermediando en este negocio el señor Enrique Cadena y sus empresas? Bueno, no hay ningún contrato con el señor Enrique Cadena entre, digamos, de Petroecuador con el señor Enrique Cadena. No hay ningún contrato. Lo que hay que entender es cómo se hace este negocio. Este negocio se lo hace off, se vende en el puerto de Balao. Entonces, esa es la modalidad en la cual se está vendiendo el crudo. Entonces, usted no me puede mostrar, o sea, yo quisiera que me muestren un contrato de uno de los intermediadores que usted está mencionando con Petroecuador. No hay esos contratos. Lo que existe es un contrato de provisión a largo plazo con Petrochina. Claro, pero entonces hay esta evidencia que los chinos nos están viendo la cara, porque usted le está vendiendo a Petrochina para que lleve a China el petróleo, y lo que está haciendo Petrochina es tener un intermediario para venderle a otros países nuestro petróleo que le damos en mejor precio. No, Janet, lo que estamos haciendo es vendiéndole a Petrochina precio FOB. Y le voy a dar un ejemplo muy sencillo. Pero para China, pues, pero si China le vende a Perú. No, le estamos vendiendo FOB. Significa que la propiedad del petróleo cambia en el puerto. El momento que el petróleo sale de nuestro puerto de Balao, cambia la propiedad. Es decir, el mismo ejemplo. Usted vende su carro, y a quien usted le vendió el carro puede venderle en la siguiente esquina a un tercero. Sí, esa es la modalidad en la que estamos vendiendo el crudo. Pero usted le está vendiendo a Petrochina en $4 menos. Ya vamos a hablar sobre eso teóricamente. Ahora nos va a decir si eso no es así, pero le está vendiendo en un precio preferencial. Y Petrochina lo que hace es coger ese petróleo con precio preferencial y se lo vende al Perú a mejor precio, cuando nosotros podríamos venderle al Perú a mejor precio con otro intermediario. Bueno, ese es un tema que primero lo voy a desvirtuar, ¿no? Es decir, aquí se ha hablado de esto de los $4, sí, y lo dijo Capaya, ¿no? En su momento, que el valor que tenía el crudo, de acuerdo a un informe de la OPEP, es $4 menor. Se pidió, y en este caso lo hizo el Wilson Pastor como miembro nuestro representante en la OPEP, pidió a la OPEP que certifique si existe este informe, y aquí tenemos esa certificación en la que dice básicamente que no existe ningún informe que hable de una pérdida de $4 por barril, sí, para el crudo del Ecuador. Pero, ministro, yo también leí esa comunicación. Y lo que dice es que no sabe de qué le están hablando. Dice que la OPEP ha hecho miles de informes sobre el precio del crudo ecuatoriano y que no hay uno específicamente que se haya solicitado sobre el tema de los $4, pero que puede haber. No, básicamente dice aquí que no encuentran en ningún informe que se hable de una pérdida de $4 por barril. No, que no encuentran en el informe que se analizó.
Porque hay tantos informes que tendrían que especificarle más de cuál se está hablando. No dice eso, Janet, pero en todo caso, más allá de eso y más allá de entrar en esa polémica, si está $4 más o $4 menos, entendamos cómo funciona el mercado petrolero. Lo que hacía el Ecuador antes era hacer ventas de spot. ¿Qué significa eso? Salir con el crudo, ir al mercado y básicamente el país recibía lo que en ese momento le dé el mercado. Podemos ver un histórico de lo que ha pasado digamos en el caso del Ecuador, y vamos a ver que el crudo nuestro siempre ha estado por debajo del valor del WTI en un diferencial. Lo que se ha hecho en el contrato a largo plazo es tratar de establecer a largo plazo, a través de una fórmula, ¿sí?, cuál debe ser el valor de descuento que tiene sobre el crudo ecuatoriano para poder tener esa provisión, digamos, estable y esos recursos que vendrían al país de manera estable sin tener que usted estar corriendo en mercados. Recuerde que muchas veces al vender en mercado spot teníamos emergencias y vendían en emergencia porque se llenaban los tanques de embalado y entonces usted tenía que sacar al precio que sea porque si no tenía que parar el bombeo hacia balao. Entonces todo esto de alguna manera se minimiza cuando usted tiene un contrato de provisión a largo plazo. Ahora, ¿cuál es un buen precio? Esa es la siguiente pregunta que haríamos. Mire, en realidad el mejor precio, el precio que va a tener es el que el mercado le dé. No puede saber cuál va a ser el precio en ese momento. China, usted no se refiere al precio del mercado, es un precio que se ha acordado en base a una fórmula de no sé qué cosa. Está en base a precio de mercado y eso es importante entenderlo. Pero es decir, el precio de mercado. Japaya, ¿qué puede decir usted de este documento? Ahí hay un detalle en donde dice en cuánto estaba el petróleo WTI y en cuánto se le vendió a Petrochina y el valor diferencia. Por ejemplo, en el 3 de enero de 2015 el precio del petróleo WTI estaba en 52,69 el barril, se lo vendimos en 47,52. Así es, y mire, tengo aquí una gráfica histórica de cómo ha venido el país, sí, el petróleo, desde el año 1986. La línea azul es el precio del WTI, la línea roja es el precio del crudo oriente, siempre ha estado por debajo del WTI, y aquí están en las barras los diferenciales que hemos tenido. Han variado de acuerdo a qué, de acuerdo al mercado. Es decir, en realidad aquí no hay una fórmula mágica, sino el mercado, lo que va a pagar el mercado. Mira aquí incluso lo que ocurre, una discontinuidad en este mismo gráfico. En los años 2011 y 2012 tenemos que el crudo oriente estaba por encima del WTI. ¿Por qué? Porque no había suficiente oferta en el mercado norteamericano por un problema de oleoductos en la zona de Oklahoma, en el centro de los estados. Llegó a pagar más por el crudo oriente, pero son temas de mercado. Entonces lo que se ha hecho aquí es buscar una fórmula en base a marcadores internacionales, en base a WTI, en base a un marcador que se llama ASIC, que es un marcador de varios crudos de la costa oeste, crudos que se parecen más al crudo ecuatoriano, un diferencial por la calidad del crudo. Recuerde que el crudo no tiene valor sino los productos que puede sacar de ese crudo, y adicionalmente ahí se ha hecho un tema de localización, que es donde surge una polémica, sí, que ha planteado precisamente Fernando Villavicencio en algún momento, que decía que el crudo debe ser, el valor del flete tiene que ser el valor de Aframax o el valor de Panamax. En realidad esto es, se está usando un indicador, sí, de una asociación que se llama ASBA, de Asociación de Brokers de Buques, sí, que es un indicador internacional de cuál es el precio de flete. No estamos diciendo que ese es el flete que pagamos como ecuatorianos, estamos diciendo que ese es un indicador que nos sirve para localizar el crudo y hacerle equivalente al crudo que estamos teniendo en el mercado norteamericano. Entonces, estamos realmente teniendo un indicador en base a precios de mercado, sí, por cada contrato. Quisiera hacerle una última pregunta por cuestión de tiempo, y voy al grano porque no tengo tiempo para explicarlo, pero mire, ¿por qué no le han pagado a Schlumberger? Supuestamente hicieron un super negocio con Schlumberger, consiguieron $1.000 millones de adelanto, y ahora resulta que nos han reportado ante las autoridades internacionales por estar ya casi sobrepasando el nivel de deudas que podemos tener con una empresa de servicios petroleros que negocia en la bolsa de Nueva York. ¿Por qué no le hemos pagado y cuánto le debemos? ¿1.800 millones de dólares? Bueno, no llega la deuda a ese valor. Que yo sepa, la deuda está alrededor de los $1.000 millones. Efectivamente es un tema de flujos, ¿no? Es decir, aquí, dada la contracción que hubo en el mercado petrolero, lo que ha pasado también es que los proveedores de servicio han bajado los precios. Es decir, aquí también hay que entender esto, la dinámica del mercado es de esa. El barril cuesta más, extraer un barril de petróleo cuesta más. Cayó el precio del petróleo y evidentemente se contrajo el mercado petrolero.
Esto ha restringido el flujo nuestro, ¿sí?, para pagar por servicios petroleros. Pero ¿y ahora qué van a hacer si ya están pasando el 12% que se permite? No, estamos reestructurándolo, Janet. ¿Pero para cuándo? No, ya está hecho. De hecho, ya se cerró una negociación. Y eso nos deja muy mal como país y como empresa. En las semanas pasadas se cerró precisamente una negociación con el Schlumberger sobre este tema específico, y yo creo que también estamos iniciando una negociación con ellos sobre los precios que estamos pagando y los campos que ellos tienen, que es un tema que también tenemos que hacerlo, y estamos iniciando ese tema. Ahora, ojo, el ministro Rivera dijo que tenía a todos los proveedores al día. Mentira comprobada. Y una última pregunta que le quiero hacer, ya me prendieron la música, pero cuando ustedes hicieron el negocio con el Schlumberger para el campo Auca, dijeron que iban a tener 1.000 millones de adelanto para reinvertir en el sector petrolero, para reinvertir en el mismo campo Auca para poder mejorar la producción petrolera. Y lo que hicieron es coger ese dinero y ponerlo en el presupuesto general del Estado y mandarlo al gasto. A ver, Janet, aquí hay dos cosas que hay que diferenciar. Una es el derecho contractual, que es un adelanto que le hace la petrolera, ¿sí? Y la otra es los gastos de CAPEX, que son las inversiones que tienen que hacer para asegurar la operación del campo. La operación del campo, por esta inversión, el CAPEX que tienen que poner ellos para que el campo produzca, está asegurada. Es parte también de la negociación. Es decir, eso no va a afectar la producción del campo de ninguna manera. Lo que se hizo aquí es tener un adelanto, ¿sí?, sobre o un derecho contractual para que ellos accedan al campo. Pero eso iban a invertir igual en la producción petrolera. Se ha invertido en el sector inversiones en el sector petrolero. Es decir, se ha reinvertido esto en el sector petrolero, sí, y eso es un tema que también deberá responder finanzas, ¿no? Recuerde que nosotros no manejamos cómo se usa el dinero. Perfecto, muchísimas gracias, ministro Augusto Espín, por estar esta mañana con nosotros. A ustedes también muchísimas gracias, que tengan un muy buen día. Momento de reflexión, no quiero irme sin dar ese mensaje. Momento de reflexión en el que entramos en este momento los ecuatorianos. El domingo tenemos las elecciones. Simplemente recordarles que la responsabilidad es absolutamente de todos. No dejemos que otros decidan y voten por nosotros. Solo eso, mucha reflexión y a votar el domingo. Que tengan un buen día.